las primeras cosas que aprende un estudiante de español son el vocabulario y las frases del clima. ¿Pero puedes entenderlas en una historia? Eso es precisamente lo que planeé para el día de hoy. Pon tu español a prueba y quédate a escuchar esta historia. Hola a todos, feliz semana. Bienvenidos al podcast Eco Español, el único lugar para perfeccionar tu pronunciación. Si tú no me conoces, yo soy tu profesora, la señora Henson. Y sin más demora, vamos a comenzar con la historia. Había una vez un joven llamado Mateo, un apasionado meteorólogo. Un meteorólogo es una persona que estudia el clima, ¿sí? Es una persona que te avisa si va a haber una tormenta o lluvias fuertes, etc. Todos los días se levantaba temprano y miraba por la ventana para observar el clima. Decía: buenos días, hoy el cielo está despejado. Parece que tendremos un día soleado. Mateo trabajaba en una pequeña estación meteorológica en un pueblo llamado Valle Soleado. Cada mañana informaba a la comunidad sobre el pronóstico del tiempo. Decía: según las previsiones, se refiere a la información o pronóstico proporcionado por expertos en una área determinada, como por ejemplo en el clima o en el mercado o en otras áreas, y es basado en un análisis de datos. Entonces dice: según las previsiones, mañana habrá chubascos dispersos en la región. ¿Pero qué son los chubascos dispersos? Aquí hace referencia a la presencia de lluvias intermitentes. Pero otra vez, según las previsiones, mañana habrá chubascos dispersos en la región. Un día, mientras Mateo analizaba las nubes, notó algo inusual. Algo inusual se refiere a algo que es poco común, o es algo diferente de lo que se espera. Un día, mientras Mateo analizaba las nubes, notó algo inusual en el horizonte. Murmuró para sí mismo. Quiere decir que habló con sí mismo, ¿ok? Parece que se avecina una tormenta. Por ejemplo, yo me murmuro a mí misma y digo: Gabriela, parece que se avecina una tormenta. Yo me digo a mí misma. Rápidamente encendió los equipos y anunció: alerta de tormenta en el área. Es posible que haya fuertes vientos y granizo. Los ciudadanos de Valle Soleado se apresuraron a prepararse para la tormenta. Mateo les aconsejó. Mateo les dio un consejo. Es conveniente asegurar los objetos al aire libre. Recuerden, tener linternas y pilas por si hay cortes de electricidad.
A medida que avanzaba la tarde, Mateo seguía observando el cielo. Dijo en voz alta: las nubes se están disipando. Parece que la tormenta se está alejando. Disipar significa dispersar o hacer que algo desaparezca gradualmente. En el contexto de esta historia se refiere a la acción de que las nubes, por ejemplo, se dispersen y desaparezcan. Es como cuando la niebla, ¿sí? La niebla o las nubes van desapareciendo poco a poco hasta que el cielo se aclara. Entonces, Mateo dijo en voz alta: las nubes se están disipando. Parece que la tormenta se está alejando. Los habitantes del pueblo estaban aliviados y agradecidos por la información oportuna. Pasaron los días y el clima seguía cambiando. Mateo actualizaba constantemente su pronóstico. Explicaba: durante la primavera es normal tener días nublados seguidos de lluvias intermitentes. Un día, una tormenta de nieve sorprendió a Valle Soleado. Mateo alertó: se esperan acumulaciones significativas de nieve. Es importante mantenerse abrigados y evitar salir si no es necesario. Evitar salir significa no salir o permanecer en un lugar sin salir al exterior. En el contexto del clima adverso, como durante una tormenta fuerte o condiciones climáticas peligrosas, se sugiere a las personas que se queden en casa. Después de varios días, el sol volvió a brillar sobre el pueblo. Mateo sonrió y dijo: ¡qué hermoso día! El cielo está despejado y las temperaturas son agradables. El cielo está despejado. Despejado quiere decir que el cielo no tiene nubes, no está lloviendo, está claro y se puede ver muy bonito. En Valle Soleado, la gente confiaba en las predicciones de Mateo y él se sentía agradecido por poder brindar información útil para la comunidad. Todos reconocían la importancia de saber interpretar el clima y estar preparados para cualquier cambio. Y así, Mateo continuó siendo el vínculo vital entre el pueblo y el pronóstico del tiempo. Siempre listo para ayudar a la comunidad a enfrentar los desafíos climáticos. Qué diferente es aprender español así, ¿verdad? Con una historia que alguien te la explique de una manera más divertida, en lugar de tener que memorizarte la gramática de los verbos, etc. Bueno, ahora yo quiero saber si le entendiste a la historia.
¿Le entendiste? Esta historia es para nivel medio, ¿ok? Si tú eres un estudiante de nivel medio, debiste de haber entendido más o menos el 50%. Porque aunque no te sepas todas las palabras, pues el contexto de la historia te ayuda a entenderla. Y eso es lo que realmente debemos de buscar, entender más que saberte absolutamente todas las palabras. Me gustaría saber qué te pareció esta lección. Déjame tu opinión y tu sugerencia. Para mí son muy importantes. De esta manera yo puedo mejorar el contenido de los videos y me ayudaría a mí muchísimo. Te agradezco, muchísimas gracias por escuchar el podcast Eco Español. Te invito a que te suscribas y pues nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.